Nehemías capítulo 2. Vayamos a descubrir el momento en que Dios le marca el tiempo a Nehemías para emprender la misión de restauración de Jerusalén. En el mes de Nisán, es decir, marzo, han pasado ya 4 meses, desde el mes de Quisleu, es decir, diciembre-noviembre, a marzo, el año 20 del reinado de Artajerjes. Dice Nehemías: tomé el vino y se lo serví al rey en mi calidad de copero. Como nunca anteriormente había estado triste en su presencia, el rey me preguntó: ¿por qué ese semblante tan triste? Ya que no estás enfermo, ¿tiene que ser alguna aflicción de tu corazón? Muy turbado, le dije al rey: viva eternamente el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad que guarda las tumbas de mis antepasados está destruida y sus puertas quemadas? Me preguntó entonces el rey: ¿qué es lo que quieres? Entonces yo, encomendándome al Dios del cielo, le dije: si le parece bien al rey y está contento de su siervo, le ruego que me permita ir a Judá para reconstruir la ciudad de las tumbas de mis antepasados. El rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me preguntó: ¿cuánto durará tu viaje y para cuándo piensas regresar aquí? Yo le indiqué una fecha que le pareció bien y me autorizó realizar el viaje. Hasta aquí tiene el permiso del rey. Y Nehemías interpreta esto como el momento oportuno para empezar el plan. Pero Nehemías se fue largo. Al ver la respuesta del rey, que es favorable, le va a hacer todavía un pedido más. Nehemías, no contento con ya tener la aprobación, vean el pequeño pedido que Nehemías todavía se atreve en su iniciativa pedirle al rey. Me atreví entonces a decirle todavía: si le parece bien al rey, podría darme cartas para los gobernadores del territorio del otro lado del Éufrates, a fin de que me faciliten el viaje hasta Judá. También una carta para Asaf, el encargado de los bosques del rey, para que me proporcione madera de construcción para las puertas de la ciudadela del templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde voy a vivir. El rey me lo concedió, porque mi Dios me protegía con toda su bondad. Con una escolta real de jefes de tropa y gente a caballo me presenté a los gobernadores del otro lado del Éufrates y les entregué las cartas del rey. Al enterarse, Sanbalat, el joronita, y el amonita Tobías, su funcionario, se disgustaron mucho porque había llegado un hombre dispuesto a trabajar por el bien de los israelitas. Llegué a Jerusalén y estuve 3 días allí. Ahora reflexionemos en esto. El pedido de Nehemías es mucho, se fue largo, se mandó, pero así actúa el hombre de Dios. Cuando se ha abierto una puerta, no pidas poco, pide mucho, porque el rey ya está en las manos de Dios, y todo lo que le pidas se te será concedido. Así pasa también en nuestra vida y en nuestro apostolado. Cuando el Señor abre una puerta, hay que pedir mucho, mucha bendición, y el Señor nos la concederá. No solamente le pide que lo deje ir a reconstruir Jerusalén, sino que fija un plazo, pide cartas al rey, pide material para la reconstrucción y para su propia casa, y aparte es acompañado por una escolta de guerreros. ¿Qué te parece? Así actúa el Señor en aquellos siervos que actúan con fe y son dóciles al Espíritu Santo. Pero enseguida, en el verso 12, encontramos que Nehemías
una vez que está en Jerusalén, sin decir nada a nadie de sus planes, se levantó de noche, con unos pocos hombres, sin decir a nadie lo que por inspiración divina iba a hacer por Jerusalén. No llevaba más caballo que mi propia cabalgadura. Salí de noche, por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, inspeccionando la muralla de Jerusalén, destruida y sus puertas quemadas. Seguí hasta la puerta de la fuente y el estanque del rey. Ante la imposibilidad de pasar por allí con mi cabalgadura, emprendí el regreso todavía de noche, siguiendo el torrente e inspeccionando siempre la muralla hasta la puerta del valle, y regresé a casa. Mi salida pasó inadvertida a los magistrados, y es que hasta entonces no había dicho nada a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los jefes, ni a los magistrados, ni a los demás encargados de la obra. Fue entonces cuando les propuse: ya ven nuestra triste situación. Jerusalén está arrasada y sus puertas quemadas. Pues ánimo, restauraremos la muralla de Jerusalén y terminará nuestra vergüenza. Y le referí cómo Dios me había protegido y la entrevista que había tenido con el rey Artajerjes. Ante estas palabras, muy emocionados, ellos exclamaron: levantémonos y reconstruyamos la ciudad de Jerusalén. Y se animaron mutuamente para esta hermosa tarea. ¡Qué maravilla! Así es, el ejemplo de Nehemías es extraordinario. Nehemías llega con toda la autoridad del rey para emprender una hermosa tarea de restaurar las murallas de Jerusalén y la ciudad. Pero Nehemías es prudente, es precavido, no llega haciendo viento, no quiere llamar la atención, no quiere la gloria para sí, no quiere él figurar. Primero se oculta, pasa desapercibido y de noche se levanta, sin decir todavía a nadie cuáles eran las intenciones de su visita, porque Nehemías no quería ser mal informado de los jefes que ya estaban ahí. Él quería enterarse por sí mismo y ver con sus propios ojos la magnitud del problema al que se estaba enfrentando. No quería ser viciado por nadie, no quería ser manipulado. Esa es una estrategia de un líder. Es el que se adelanta, no porque no confíe en el informe de los demás, sino porque él mismo quiere sentir el problema. Nehemías es un hombre que usa la empatía. Asume el problema de los demás como suyo. Por eso inspecciona sin decir nada, siente la magnitud del problema y se llena de valor y después convoca a la gente indicada. Nehemías hace suyo el problema, asume el problema como tal. No dice: qué mal están en ruinas, no han hecho nada, ¿cómo pueden estar viviendo así? Pero bueno, ¿qué más da? Lo que importa es que yo estoy aquí y para solucionar sus problemas he venido. De ninguna manera. Nehemías no actúa así. No actúa con despotismo y altanería, no culpa a nadie, sino que asume su responsabilidad y da ánimo a los suyos, los anima, los impulsa, los inspira, y por eso ellos responden tal como encontramos en el verso 18: levantémonos y recomencemos, reconstruyamos nuestra ciudad. Ese es el auténtico líder. El que no llega a regañar, el que no se presenta como el importante, como diciendo: ya llegó el que va a solucionar sus problemas porque ustedes no son capaces, yo sí soy capaz. Nehemías jamás se presenta así. Al contrario, da ánimo a los suyos. ¿Ya ven nuestra triste situación? Jerusalén está arrasada y sus puertas quemadas, pero ánimo, ánimo, queridos hermanos, pues vamos a comenzar una hermosa tarea de restauración. Y entonces Nehemías ahora sí confía sus planes, y ante esos planes se dan cuenta que había llegado el hombre dispuesto a trabajar por el bien de los israelitas. He ahí la gran bendición.
Ese es el auténtico liderazgo que observamos en Nehemías. Pero nunca olvidemos esto. Tenlo siempre presente como una norma de discernimiento en tu apostolado. Cuando se inicia la reconstrucción, también inicia el ataque del enemigo. Cuando has iniciado algún trabajo de reconstrucción en tu vida, ¿no es cierto que lo primero que se presenta es la oposición? Cuando se trata de enmendar las cosas, siempre encontraremos muchas piedras de tropiezo en el camino. Pero el auténtico líder no es aquel que a las primeras se desanima, sino que es tenaz y en su tenacidad sabe enfrentar y esquivar y seguir adelante, y nada lo detiene hasta haber realizado sus planes para empezar planes mayores. Ese es Nehemías. Por eso fue un hombre usado por Dios, un líder altamente motivado que supo motivar a los suyos. Enseguida, en el mismo capítulo 2, leemos lo siguiente. Aquí viene el ataque del enemigo y quiénes son. Al enterarse Sanbalat, el joronita, el amonita Tobías, su funcionario, y Gersen, el árabe, se rieron de nosotros y en son de burla nos dijeron: ¿qué están haciendo ahí? ¿Se van a rebelar acaso contra el rey? Yo les respondí: el Dios del cielo coronará nuestros esfuerzos. Nosotros, sus siervos, vamos a empezar los trabajos. A ustedes, en cambio, nada les pertenece en Jerusalén. No tienen en ella derecho alguno, ni nada que les sirva de recuerdo. Aquí empezarán los problemas externos que Nehemías tendrá que enfrentar. Al enterarse Sanbalat, dice el verso 33 del capítulo 3, que estábamos reconstruyendo la muralla, se enfureció y fuera de sí se burlaba, comentando con sus hermanos y con los grandes de Samaria: ¿qué hacen ahí esos miserables judíos? ¿Los van a dejar continuar? ¿Ofrecerán sacrificios? ¿Llegarán a terminar algún día? ¿Lograrán resucitar esas piedras procedentes de escombros y completamente calcinadas? Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió: déjalos que construyan. Bastará que una zorra se lance sobre ella para destruir esa muralla de piedras. Entonces Nehemías oró: escucha, oh Dios, Dios nuestro, cómo se desprecia a tu pueblo. Haz que esos insultos caigan sobre ellos y sean tratados como esclavos en tierra extraña. No toleres su iniquidad ni borres de tu presencia su pecado, pues han ofendido a los que reconstruyen la muralla. Entonces completamos la restauración de la muralla hasta media altura, pues el pueblo se había entregado con gran empeño a la obra. A pesar de la oposición de los 4 enemigos, Sanbalat, Tobías, los árabes y los colaboradores de Asdod, que estaban atacando durísimo con burlas y amenazas, es un ataque desde los 4 puntos cardinales. 4 enemigos que circundan Jerusalén y la atacan en todas direcciones, pero ellos resisten y han logrado levantar las murallas de Jerusalén hasta la mitad. Precisamente cuando todo trabajo de restauración, de renovación va a la mitad, es cuando surgen los ataques más fuertes y el desánimo del pueblo. Y es ahí donde el líder tiene que apretar y seguir dando ánimos para que los ataques externos no los terminen de desanimar y desalentar para esa hermosa tarea. Y vean lo que el capítulo 4 nos dice. Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, ante la noticia de los progresos de la obra de restauración de la muralla de Jerusalén, ya habían empezado a taparse las brechas. Entonces ellos reaccionaron violentamente y se pusieron de acuerdo como un solo hombre para atacar a Jerusalén y causarle todo el daño posible. Nosotros
recurrimos a nuestro Dios. Y montamos guardia día y noche frente a ellos. Sin embargo, los judíos comenzaron a decir: flaquean ya las fuerzas de los cargadores, y quedan muchos escombros. No vamos a poder terminar la muralla. Por su parte, nuestros enemigos decían: caeremos sobre ellos por sorpresa, los mataremos y así pondremos fin a la obra. Es precisamente ahí, cuando todo va a la mitad, es que las fuerzas del pueblo flaquean y el enemigo se enfurece más para atacar. Pero aquí está el secreto del líder. En el verso 3 del capítulo 4, Nehemías dice: pero nosotros recurrimos a Dios con el problema. Nehemías desde el principio es un hombre que no se deja llevar por la emoción del momento o las circunstancias, sino que primero consulta a Dios, ora, reflexiona, al igual que Moisés. Cuando el pueblo se le rebelaba, Moisés lo primero que hacía era ir al tabernáculo, al templo y postrarse delante del arca de la alianza, delante del Señor y pedir dirección. Así también Nehemías. Ese es el auténtico líder de Dios, que ante un problema primero acude a Dios para esperar de Él una respuesta con sabiduría. Enseguida, en el versículo 6, continúa la defensa que Nehemías prepara y cómo organiza al pueblo. Escuchemos. Pero los judíos que residían entre ellos nos advirtieron una y otra vez: de todas sus localidades van a subir para atacarnos. Entonces yo coloqué al pueblo en los bajos descubiertos detrás de la muralla, organizándolos por familias y armados con sus espadas, lanzas y arcos. Después de inspeccionarlo todo, me puse de pie y dije a los jefes, a las autoridades y al resto del pueblo: no les teman, pongan el pensamiento en el Señor. Esta es la clave: pongan el pensamiento en el Señor, que es grande y terrible, y luchen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus mujeres y por sus casas. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos prevenidos y que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron y nosotros regresamos a la muralla, cada cual a su puesto. Así es, cuando el pueblo de Dios consulta a Dios y se organiza, el enemigo no puede atacar por sorpresa, porque nos encuentra bien preparados y la obra deberá continuar. Enseguida, leemos más adelante en el verso 13: la obra es de tal magnitud, dice Nehemías, y tan extensa que estamos desperdigados a lo largo de la muralla. Así que cuando oigan la corneta, corran junto a nosotros. Nuestro Dios combatirá por nosotros. Así realizábamos el trabajo desde que despuntaba el alba hasta que salían las estrellas. También advertí al pueblo: pasarán la noche en Jerusalén con sus criados, haciendo guardia de noche y trabajando de día. Yo mismo, mis familiares, mis gentes y los hombres de mi escolta dormíamos vestidos con las armas en la mano. ¿Qué les parece? Ese es el líder que sabe preparar, motivar y organizar a su pueblo para preparar la defensa y seguir trabajando. Pero ahora vienen los problemas internos. Ante los problemas externos, Nehemías organiza muy bien la defensa y logran vencer. Pero cuando se presentan los problemas internos, son los más difíciles, porque son desde dentro, desde el corazón mismo de Jerusalén, de sus mismos hermanos. En el capítulo 5 se enumera una lista de injusticias sociales. Escuchemos lo que dice: la gente del pueblo y sus mujeres protestaron airadamente contra sus compatriotas judíos. Unos decían: tenemos muchos hijos e hijas, que nos den trigo para comer y seguir viviendo. Otros decían: la penuria es tanta que tenemos que empeñar nuestros campos, viñas y casas a cambio de trigo. Y otros: hemos tenido que pedir préstamos, hipotecando nuestros campos y viñas para pagar el impuesto del rey.
No somos iguales que nuestros compatriotas y nuestros hijos no son como los suyos. Sin embargo, nos vemos obligados a dar como esclavos a nuestros hijos. Más aún, algunas de nuestras hijas han sido hechas esclavas y no hemos podido impedirlo, porque nuestros campos y viñas han pasado a poder de otros. Al oír todo esto, me llené de ira y después de reflexionar, reprendí así a los jefes y a las autoridades. ¿Qué trato es este que dan a sus hermanos? Convoqué pues una gran asamblea contra ellos y les dije: nosotros en la medida de nuestras fuerzas hemos rescatado a nuestros hermanos judíos vendidos a las naciones paganas, y ahora ustedes venden a sus hermanos para que nosotros tengamos que volver a rescatarlos. Ellos callaron, y no sabiendo qué responder, yo continué: no está bien lo que hacen. ¿No sería mejor que respetaran la voluntad de nuestro Dios, evitando así el desprecio de los paganos, nuestros enemigos? También yo, mis hermanos y mi gente, les hemos prestado dinero y trigo. Pues bien, perdonemos todos las deudas. Devuélvanles ahora mismo sus campos, sus viñas, sus olivares y casas, y perdónenles las deudas por los préstamos en dinero, trigo, vino y aceite. Aquí vale la pena detenernos un momento a reflexionar. Ante estas injusticias sociales, encontramos un mensaje asombroso en el verso 6. Cuando Nehemías escucha el informe de parte del pueblo de cómo están siendo tratados por los jefes del pueblo, dice el verso 6, al oír todo esto me llené de ira. Pero Nehemías no es un hombre que se deja llevar por la ira. No es un hombre reactivo, no es un hombre que ante un problema actúa reactivamente. No, dice, me llené de ira, claro, se molesta, pero después reflexioné. Después de reflexionar, entonces llamé a los jefes, a las autoridades para amonestarlos, para reprenderlos por su mal comportamiento y por las injusticias sociales. ¿Cuántas veces has escuchado un informe que te ha irritado, que te ha alterado, que te ha hecho perder la cordura y la sensatez, y dejándote llevar por la ira, te has airado y queriendo resolver el problema lo empeoraste? Cuando uno se deja llevar por la ira, más que hacer un bien, haremos un mal. Cuando te enojes ante unas circunstancias amargas y difíciles, no actúes. Espérate que se te baje el coraje. Espérate a que pase el momento de ira. Detente. Aunque sientas que te consumes y te truenan los huesos, detente. Acude a Dios con el problema. Reflexiona, piensa en las consecuencias. Porque si no, tu solución será peor que el problema anterior. La sabiduría de Dios en su palabra y a través de hombres como Nehemías nos enseñan a actuar debidamente ante problemas difíciles. Y Nehemías lo ha hecho muy bien. Ante esa actitud y respuesta de Nehemías, ahora veamos la respuesta del pueblo. Ellos le respondieron: lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos como tú dices. Llamé entonces a los sacerdotes e hice jurar a aquellos hombres que cumplirían lo prometido. Por mi parte, me despojé del manto y lo sacudí diciendo: así sacuda Dios la casa y la propiedad del que no cumpla esta promesa. Así sea sacudida y se vea sin nada. Toda la asamblea respondió: amén, y alabó al Señor, y el pueblo cumplió su promesa. Finalmente, la muralla quedó terminada en 52 días. Cuando la noticia llegó a oídos de nuestros enemigos y lo vieron las naciones de alrededor, todos quedaron maravillados y reconocieron que la obra había sido hecha
con la ayuda de nuestro Dios. Así Nehemías cumple la primera parte de su misión. Reconstruyó las murallas de Jerusalén, pero también reconstruyó la espiritualidad del pueblo, y en su función como gobernador fue ejemplar. Después de que Nehemías permaneció en Jerusalén 12 años en su función de restaurador y gobernador, finalmente regresó a la corte real al servicio del rey Artajerjes. Y después de un tiempo vendrá la segunda misión de Nehemías, que será la de reorganizar y purificar al pueblo, y Nehemías emprenderá una reforma, la cual fue exitosa. No cabe duda que Nehemías fue un hombre que cumplió cabalmente su misión, formó la comunidad de salvación, tuvo éxito en sus misiones, logró sus objetivos, pues él es un hombre de Dios, un líder auténtico. Por eso Dios lo bendijo, por eso Dios lo utilizó. Y en el capítulo 13 vemos la maravillosa hazaña de reformación de Nehemías en su segunda misión. Pero no olvides, Nehemías desempeñó muchas funciones. Fue copero del rey, reconstructor de la muralla de Jerusalén. Después alcanzó el puesto de gobernador de su propio pueblo. Después de 12 años regresa a su servicio de copero para después regresar y reformar y purificar a la nación de Israel. Ese es un auténtico líder, un líder que está en las manos de Dios, que se deja guiar por el poder de Dios, un hombre sensible, un hombre empático, un hombre que no tiene miedo, un hombre que forma líderes, un hombre que delega, un hombre que confía en los demás. Cuando nosotros aprendamos a dejarnos llevar por los impulsos del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces el Señor, al igual que llevó a Nehemías a través de su vida en una trayectoria tan versátil y tan impresionante como desde ser copero, reconstructor, albañil, gobernador y reformador, tú bien podrías decir, pero ¿qué tiene que ver una misión con la otra? ¿Qué tiene que ver el ser copero al ser albañil, o el ser albañil al ser gobernador y finalmente un reformador? Cuando el hombre de Dios se abandona en las manos del Señor, puede ser utilizado para realizar obras que nunca imaginó. Nehemías es un ejemplo claro. Nunca debemos echar raíces. Nunca te aferres a un puesto. No digas, yo de aquí ya no me muevo, porque entonces estarás estropeando los planes de Dios. ¿Qué no sabes que a lo mejor el Señor te quiere utilizar para nuevas misiones? Pero si tú te aferras a lo tuyo, entonces bloquearás la acción del Espíritu Santo. Mi consejo es este: déjate llevar, no tengas miedo. Si ahora el Señor te tiene en un puesto, a lo mejor te llevará a otro, pero no importa. Sigue el ejemplo de Nehemías y serás un hombre de Dios y un líder en el cual Dios se complacerá de utilizarte exitosamente. Que así sea. Amigo, amiga, te invitamos a hacer buen uso de la audiocolección La Palabra, no reproduciendo esta grabación sin su correspondiente autorización. Muchas gracias.